Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de reacciones químicas o ecuaciones químicas, viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Y bueno, copian un concepto. Aquí tenemos, bueno, una propuesta. Dice, una reacción es un fenómeno químico en donde reaccionan reactivos o reactantes. Así se le llama, reactivos o reactantes. La estructura de una reacción química, de una ecuación química, en este caso ecuación, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. En ecuaciones químicas se les llama a esto, ¿no? A la forma de representarlas. Entonces, se puede utilizar una flecha o un igual. Aquí, ¿no? En vez de ser un igual, perdón, en vez de ser una flecha puede ser un igual, ¿no? Y del lado izquierdo van a estar los reactivos y del lado derecho van a estar los productos. Del lado izquierdo reactivos y del lado derecho productos. A los reactivos también se los conoce como reactantes, ¿sí? Lo mismo, reactivos o reactantes. Y bueno, ¿qué hacen los reactivos o los reactantes? ¿Qué ocurre aquí? O sea, se supone que A y B, pues eso yo no. A y B están formados por átomos, ¿no? Están formados por átomos, pueden ser elementos, pueden ser moléculas. Y bueno, ¿qué ocurre desde los reactivos hasta los productos? Pues los átomos se reordenan, ¿sí? Se reordenan para formar otras sustancias. Esas otras sustancias se conocen como productos. Y eso es todo, ¿no? En una reacción química, los átomos de los reactivos son reordenados formando nuevas especies. ¿Sí? Perdón. Formando nuevas especies químicas que se ven reflejadas en los productos. Este reordenamiento produce una liberación de energía o una absorción de energía. Ese concepto está muy bien, ¿no? Porque también le indica que sí, hay liberación de energía o absorción de energía en el momento que se da la reacción química. Otra cosa que debemos de tener en cuenta presente es que una reacción química se produce en función del tiempo, ¿sí? Una reacción química se produce en función del tiempo. Por ejemplo, yo le digo, esta partecita aquí, los reactivos, tengo A y B a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana tengo A y B. Y después a las 10 de la mañana ya tengo C y D. ¿Sí? Así más o menos. Entonces A y B ya no hay A y B. ¿Sí? Y ahora ya A y B ya no hay, sino que ahorita lo que tenemos es C y D. Por eso va en función del tiempo. Es una reacción química, siempre va en función del tiempo. Ya vamos a ver el tema de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que las reacciones químicas van en función del tiempo, ¿sí? Entonces yo comienzo primero con los reactivos, y esos reactivos se van reordenando y van formando productos. Entonces hay menos masa porque esa masa de los reactivos que ya no está se ha convertido en masa de productos, ¿sí? Pero la masa sigue ahí, la masa no cambia. Acá es una de las de los fenómenos, ¿sí? O de los fenómenos, podemos decirlo así, donde se produce lo que es la conservación de la energía. O sea, si aquí yo tengo un sistema, tengo 32 átomos y son reactivos, pues cuando se transforman en productos, siguen habiendo 32 átomos, ¿sí? Sino que están reordenados, como cambiados de lugar, nada más. Obviamente, pues si cambian de lugar ya forman otras sustancias y las propiedades, pues pueden ser muy diferentes o pueden ser iguales, ¿no? No pasa nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienen ahí alguna pregunta hasta ahí? De cómo funcionan las reacciones químicas. No, profe. No, hay una reacción química que es interesante. Digamos que es teórica, ¿no? Digamos si yo pongo como reactivo al cloro y pongo al sodio. ¿Qué me daría si yo pongo al cloro y al sodio? ¿Qué me daría como producto? Cloruro de sodio, ¿sí? Si yo pongo cloro y sodio, me daría como producto cloruro de sodio. Ahí se ve cómo las propiedades cambian cuando los átomos se reordenan. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sodio? Si yo pongo sodio en agua, si yo pongo sodio, ¿qué va a ocurrir? Me voy a quemar, ¿no? Porque eso va a comenzar a explotar con el agua que yo tengo, ¿no? En cambio, si tomo cloro, ¿qué va a ocurrir? Pues
va a pasar algo similar, me voy a quemar porque el cloro al final es tóxico. Pero si yo los junto a los dos y reaccionan, me formarían cloruro de sodio, en este caso solo un producto, no dos como está aquí en este ejemplo, solamente un producto. Pues, ¿y qué pasa? El cloruro de sodio yo sí lo puedo consumir. Entonces las propiedades van a cambiar, ¿sí? Pero van a ser los mismos átomos, sino que ahora van a estar en otra disposición. ¿Sí copiaron esto de aquí? El ejemplo del concepto. Un concepto, bueno, pueden copiar este concepto o pueden irlo, o sea, parafrasearlo, pueden parafrasear el concepto de ecuaciones químicas, pero así iniciamos con el título, reacciones químicas o ecuaciones químicas, o un concepto y luego esta partecita de aquí, ¿sí? Para el cuaderno. ¿Ya? Sí, bueno, ¿qué más tenemos que ver nosotros? Además que de acá en ese concepto, ya lo tienen copiado, lo están haciendo. Sí. Realicen el concepto y pongan este concepto, ese esquema. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta con el concepto? Lo pueden hacer, sí, parafraseenlo. Bueno. Mira. Listo, ¿no? Cualquier pregunta con respecto al concepto me avisan. Si quieren pueden agregarle aquí puntos seguidos, van en función del tiempo, ¿no? Van en función del tiempo también, ¿no? Y van en función del tiempo. O sea que conforme va pasando el tiempo ya se van moviendo. Ya, ahora vamos a ver también algo que se llama notación de las reacciones químicas. ¿Qué es notación de las reacciones químicas? Pues son simplemente símbolos, ¿no? Símbolos que se utilizan para expresar reacciones químicas, ¿sí? Los símbolos que por lo general suelen estar involucrados en la reacción química, en una ecuación química. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí dice una reacción química puede proporcionar información sobre lo que ocurre en el sistema. Ustedes ya saben qué sistema, pues puede ser un reactor, puede ser un vaso de precipitación, puede ser el cuerpo humano, puede ser lo que sea, ¿no? Una cuchara y bueno, una olla. Ya, por ejemplo, es importante, sí es algo que se utiliza mucho, ¿no? Es importante indicar el estado físico o el estado de agregación de las sustancias en la reacción. Sí, bueno, eso es importante. ¿Ya? Es importante hacer esto. Ahora, de pronto, en un examen, no, en un examen no tanto a veces, ¿no? Pero puede ser que sí. Pero en los libros, sí, cuando usted esté haciendo una tesis, sí, cuando usted haga una tesis, pues debe de escribir, ¿no? Pues más es la tesis experimental, o puede ser teórica también, pero sí debe de escribir si es sólido, si es líquido, si es gas o es acuoso. Entonces, este símbolo que está aquí, ¿ya? Aquí copien esta tablita, ¿sí? Sólido, S. Se pone S entre paréntesis. Líquido, L. Y se pone el líquido entre paréntesis. Gas, NaG, y se pone gas entre paréntesis. Y acuoso, ¿qué significa? Que está disuelto en agua, se pone como AC para el español. Y AQ, pues si alguna vez ven AQ, es que viene del inglés, ¿sí? Entonces luego de esa tablita, lo copian. ¿Y dónde se ponen estos símbolos? Estos símbolos se ponen en la parte derecha del elemento. Por ejemplo, en el caso de A, si yo digo esta es mi elemento, ¿sí? Entonces el símbolo S tiene que ir aquí, ¿sí? En esta zona, aquí, en la parte derecha, del lado derecho, en la parte inferior. Ahí va a ir sólido, acá si fuera B va líquido, acá si fuera gaseoso, y ese tipo, ¿no? Bueno. Entonces, luego de que copien esa tablita, vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando yo indico el estado de agregación, eso me da a mí también información. Me da información y me va a informar de qué va a ocurrir. Por ejemplo, yo hago la reacción y no sé que no va a haber liberación de gas, que va a haber liberación de gas. Entonces, si yo ya veo la reacción química y veo que se va a liberar un gas, pues yo ya me preparo, ¿no? Ya puedo hacer un mejor diseño, qué sé yo. Algo por el estilo. En cambio, si no aviso que va a haber liberación de gas, pues no está bien por lo que omite información, ¿ya? Omite información, cuando se omite información,
ocurrir varios tipos de accidentes, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, aquí están. Estos símbolos se ubican en la parte inferior derecha de cada molécula, de cada elemento involucrado en la reacción. Hay otros símbolos también, ¿ya? ¿Chicos vieron esta tablita? Listo. Un ratito, profe, por favor. De aquí, ya. Hay otra tablita que vamos a copiar y es la que está abajo, ¿sí? No entiendo, profe, disculpe. Ya. Entonces, aquí en cambio tenemos otra tablita, ¿sí? Dice una reacción química. Una reacción química suele proporcionar información sobre las condiciones en las que están presentes, o sea, las condiciones que tiene el sistema. Saben que el lugar donde se produce una reacción química se conoce como reactor. ¿Ya? En reactor es donde se da la reacción química. Bueno, en este caso, pues la reacción química te dice, ¿no? Te va indicando en qué condiciones están esas sustancias, qué condiciones deben de estar para que se dé la reacción, ¿sí? O para que se dé la reacción de una forma determinada. ¿Qué significa de una forma determinada? O sea que yo teniendo unos reactivos, ¿no? Imagínense que tiene unos reactivos, ya, puede ser, podemos decir, digamos que tenemos dos reactivos, ¿no? Tenemos dos reactivos y los mismos reactivos, si yo le aumento la temperatura y le aumento la presión, producen una sustancia, ¿sí? Producen un producto, valga la redundancia, sea un producto. Pero si yo cambio las variaciones, o sea, si yo cambio la presión, si yo cambio la temperatura, pues puede también esos mismos reactivos dar a luz a otro producto diferente, ¿sí? Entonces la presión y la temperatura se suelen, como quien dice, controlar para obtener lo que queremos, ¿no? Para obtener el producto que queremos, para obtener la eficiencia que queremos, porque la eficiencia, pues, de las reacciones químicas tienen que ver mucho con la temperatura que se maneja, con la presión que se maneja, con las cantidades que están en el reactor, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto a los símbolos que hay, tenemos nosotros, esta es condición, ¿no? Bueno, condición, acá el símbolo. La temperatura se la expresa por medio de una T. Sí, la temperatura se expresa por medio de una T. Ya, bueno, ¿dónde se escribe la T? ¿Dónde está la T? Quiero que hagan algo. Aquí pueden dejar el espacio para la tablita, ¿no? Que son como 5, 6, 7, ¿no? 7 cuadritos. Ya ponen el espacio para la tablita y abajo vuelven a copiar esto, ¿sí? Vuelven a copiar esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí lo vuelven a copiar. Lo vuelven a copiar acá, ¿sí? Acá abajo, luego de la tablita. Dejen el espacio para ir copiando la tablita, ¿no? Dejen el espacio. Los huequitos, no sé, para ir poniendo T, P, luz, presión, temperatura. Y copien esto de acá. Copien esto de aquí. Ya. Copien eso. Copien la tablita primero. Copien la tablita. Y luego pongan otra vez la reacción que dice A más B es igual a C más D. Bueno. Listo. Ya, entonces copian acá y yo les voy a ir indicando dónde se ubica cada cosa, ¿sí? En dónde se suele ubicar cada cosa. Ya, entonces copien esto de aquí, solo A más B es igual a C más D, ¿no? Solo así, nada más.
Entonces, miren, tenemos la T que significa temperatura. Ya, la T que significa temperatura. Y esa T, ¿dónde la vamos a ubicar? ¿Dónde se ubica por lo general? Ya, esa T se ubica acá abajo de la flechita, aquí en esta zona. Se pone T y se comienza ahí a trabajar, ¿sí? Se pone ahí la T, déjenme ver si podemos rayar aquí. Por ejemplo, aquí se pondría la T. T es igual. Y ahí te pueden decir 25 grados centígrados. Me puede hablar de temperaturas en Kelvin, ¿sí? Por ejemplo, si es, puede ser Kelvin, ¿no? Temperaturas Kelvin. Están grados Kelvin, 200, 800. Ahí está la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Pongámosle ahí un signo de interrogación. Lo que sea en Kelvin, ¿ya? De esa manera. Entonces, ahí está la temperatura, se la pone así. ¿Ya? Luego, vamos a ver acá. Luego de eso viene por acá la presión. ¿Dónde se ubica la presión por lo general? La presión igualito, abajito la temperatura. Pues por aquí ustedes sigan escribiendo. Abajito la temperatura. Ahí va la presión también, ¿sí? Entonces ahí sí va, aquí va a tener, ¿no? Ya, acá va la presión. Sí. Y listo. Entonces, y luego tengo la luz. Esa hay luz. Ya, luz. ¿Dónde puede ir la palabra luz? La palabra luz puede ir así mismo en medio, o sea, en donde está la flechita. Aquí mismo puede ir la palabra luz. Voy a poner así como en filita, ¿no? Aquí ya estaba la T, estaba la P. Y ahora nos toca pues poner la palabra luz. La luz puede ir aquí, sí. Puede ir ahí tranquilamente, sí. Pero también, digamos, cuando la reacción necesita luz, se puede escribir de este lado. ¿Ya? Necesita luz, ¿sí? O sea que hay que ponerle luz a esto para que se dé la reacción. Hay que ponerle luz a esos reactivos, si no, no se da. También la palabra luz puede que no esté acá, si ya no está aquí. Estos son lo mismo, son sinónimos, ¿no? Si yo lo pongo acá abajo, si usted lo ve abajo en un libro, significa que hay que agregar luz para poder ir de los reactivos hacia los productos. O si lo ve del lado izquierdo, significa que hay que agregar luz. Esto y esto son lo mismo, significan lo mismo, que necesitan luz. No cambia el resultado final, ¿no? No cambia o sea, no cambia el significado. Puede estar así o puede estar así, cualquiera de las dos, ¿sí? No Profe, una pregunta. Por ejemplo, en los haluros de alquilo, digamos, ponemos a reaccionar bromo con, yo qué sé, metano. Y no metano, sino, yo qué sé, etano, cosas así. Sí, y que para que se dé necesitan rayos ultravioleta. ¿Eso contaría como catalizador o qué? Sí, eso es como, viene a poner UV, ¿no? Luz, sí, correcto. Eso es como, o sea, viene a ser, es una reacción de luminiscencia, o sea, no es un catalizador, porque el catalizador viene a ser como un medio físico, el catalizador es físico, tiene que estar ahí. Es como el catalizador es como, más o menos como una cuchara cuando estás haciendo café. Entonces la cuchara tiene que estar en contacto con el café. Algo así es el catalizador, o sea, viene a ser como una sustancia química que no reacciona, pero está en contacto, está ahí metida. Ajá. Ah, ya, gracias. Luz, así ese tipo de cosas, ultravioleta, todo eso. Eso bueno, entra en luz entra, sí. Puede ir acá cuando necesita. En cambio, cuando se produce luz, a veces, ¿no? En cambio, cuando se produce luz, siempre que se vaya a producir luz, pues tiene que ir de este lado.
del lado del producto, ¿no? Porque eso se va a producir luz. Sí. Entonces, esas son las formas de escribir, ¿no? De ahí puede ser luz UV, ¿sí? Y ya. Miren, aquí ya saben ustedes que se va a cortar, ¿no? Cada 40 minutos. Entonces, se corta y luego regresamos inmediatamente, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Aparte de la luz, tenemos aplicación de calor, ¿ya? Aplicación de calor y por acá energía y catalizador. Tengamos en cuenta los tres para no estar regresando a ver nada, ¿ya? Aplicación de calor es un triangulito, catalizador es ST y energía, pues se utiliza la palabra energía. Ya, vamos acá. Entonces, ¿dónde se ponen los catalizadores? Ya, los catalizadores exclusivamente uno los pone acá, ¿no? Déjenme rayar por aquí. Catalizador, uno pone así, CT, catalizador, el igual, el 2 puntos. Y pues pueden haber catalizadores, qué sé yo, de, de plata, de plata con platino. A veces el catalizador puede ser ácido sulfúrico, ¿ya? Pero lo importante del catalizador es que es una sustancia que está en contacto con los reactivos, puede estar en contacto con los reactivos y también con los productos. Está en contacto con los reactivos y con los productos, y este catalizador es inerte, se le dice. Es un catalizador, esto es inerte. ¿Qué significa inerte? Pues que tiene la capacidad de no reaccionar ni con los reactivos ni con los productos. O sea, no va a reaccionar ni con los reactivos ni con los productos. ¿Correcto? Bueno, el catalizador, que si el catalizador se gasta, sí se gasta, pero no reacciona, ¿sí? No va a reaccionar ni con los reactivos ni con los productos. ¿Y cuál es la función de un catalizador? El catalizador lo que hace es provocar que la reacción química, digamos, que se hace en un año, una reacción química de un año, pues se realice en, qué sé yo, en 2 meses, en 2 días, o una reacción química que se va a demorar, qué sé yo, un día, 2 días, se la puede hacer en 2 minutos, en 3 minutos, ¿sí? Entonces, los catalizadores se utilizan muchísimo, así sean caros algunos. ¿Por qué? Porque la relación de ganancia versus tiempo, ¿no? O sea, te ayuda muchísimo, ya que, por ejemplo, en las empresas uno contrata un personal y ese personal uno tiene que estarle pagando mensual. Entonces, versus pagarle mensual a todas las personas que están ahí un año, entonces preferible compro el catalizador y les pago un mes y pues voy a multiplicar por 12 mi producción, ¿sí? O sea, el catalizador hace que la reacción se vuelva rápida, ¿sí? Rápida. Entonces, para eso sirve el catalizador. Recuerda que el catalizador no reacciona ni con los reactivos ni con los productos, ¿sí? El catalizador no va a reaccionar con eso. ¿Qué más tenemos también? Había un triangulito, ¿sí se dieron cuenta? Hay un triangulito también, y eso significa aplicación de calor. Aplicación de calor. Profe, ese no se conoce también como entalpía de combustión. El triangulito, el delta. El delta, Ajá. sí, entalpía de combustión, sí. Sí, correcto, pero cuando es entalpía de combustión, por lo general las personas lo suelen ubicar así como delta E. O sea, puede ser de combustión, puede ser de cualquier cosa esa entalpía, ¿ya? Así, delta E. Y bueno, tiene que ver con que restar la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Sí, pero delta E se aplica para todo, para combustión, para cualquier cosa. Para indicar, o sea, si la reacción es exotérmica o endotérmica. Ujú. Pero sí, eso también se aplica para entalpía de combustión. Ya, el triangulito solo, cuando ustedes ven un triangulito solo, y si el triangulito solo se encuentra acá arriba, sí, estar acá arriba, puede estar arriba, sí, o también
podría estar abajo, pero por lo general pues se pone arriba, ¿sí? Pero cuando usted ve un triangulito así, bien arriba o bien abajo, hay dos modelos del triangulito. Puede ser así como está aquí, como en forma de delta, o puede ser algo como esto. Ahí está el triangulito y hay una flechita así. ¿Qué significa esto? Que hay que agregar temperatura, o sea que hay que agregar calor para que la temperatura suba, ¿sí? Eso significa. Entonces puede estar esto así o puede estar esto, bien arriba o bien abajo. Entonces cuando ustedes vean eso en alguna reacción, significa que hay que agregar temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué más teníamos ahí? Teníamos también la palabra calor o la palabra energía, ¿no? Energía. Bueno, así mismo. ¿Tienen ahí alguna pregunta hasta antes de seguir con la palabra energía? Bueno, tener en cuenta que el catalizador por lo general siempre va abajo. Siempre va abajo, el triangulito puede ir arriba, puede ir abajo, yo lo he visto así. Hay dos tipos, ¿no? Puede ser este, puede ser el de acá, el que está acá arriba. La palabra energía. Cuando ustedes vean la palabra energía del lado de los reactivos, ¿sí? Cuando ustedes vean ahí la palabra energía, lo que significa es que la reacción necesita energía. Ya, necesita energía, necesita calor, necesita... Energía es una palabra que abarca muchas cosas, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de energía, eso es algo menos específico, pero por lo general suele ser calor, ¿no? Entonces, si yo pongo energía del lado izquierdo, pues es lo mismo que decir aplicar el triangulito, ¿no? Aquí abajo o arriba de la flechita de la reacción, ¿sí? Entonces, energía, cuando yo lo pongo acá, de este lado, significa que los reactivos necesitan energía para que se transformen en productos. Si no pongo energía, no va a ocurrir la reacción. Eso significa, ¿ya? Entonces, es obligatorio que si yo quiero transformar de reactivos a productos, agregar energía. Ya. Esa es una opción. Para la otra opción, ¿cuál es? Vamos a escribir con rojo acá. Que la palabra energía se encuentre del lado de los productos. Sí, la palabra energía del lado de los productos, ¿qué va a significar? ¿Quién me puede ayudar? Es que más o menos entendió cómo funciona. Si está del lado derecho, la palabra energía, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Que el producto necesita energía para tener el reactivo anterior. No. Significa que cuando, digamos, pasas de reactivos a productos, si tú pasas de reactivos a productos, ¿qué va a pasar? Se va a liberar energía, ¿sí? Ah, ya entendí. Sí, si pasa de reactivos a productos, se va a liberar energía. Ya, en cambio, si la palabra, es que no están al mismo tiempo, ¿no? Bien la palabra energía está del lado izquierdo o bien está del lado derecho, cualquiera de los dos. Entonces, cuando está del lado izquierdo, del lado de los reactivos, significa que hay que agregar energía aquí para que se den los productos. En cambio, si está del lado derecho, del lado de los productos, significa que la reacción tal vez no necesite energía, ¿no? Tal vez la reacción no necesite energía. Ya. Entonces, bueno, si la está solo del lado derecho, ¿qué va a significar? Pues que se da la reacción y te va a producir energía. Por ejemplo, ¿cuál? Como hablamos por ahí en antes, ¿no? Del calor de combustión, ¿no? Una reacción de combustión. Una reacción de combustión te va a producir energía. Por ejemplo, cuando usted enciende un fósforo, cuando usted enciende el gas, ¿no? El gas de cocina, se pone a cocinar, hay una reacción que libera energía. ¿Sí? De esa manera funciona. Correcto. ¿Tienen ahí alguna pregunta con la ubicación de estas? Ok, entonces vamos a continuar. Y bueno, luego de que copiaron los cuadritos y todo, ¿sí? Con la palabra energía. Hay otros símbolos, los símbolos que podemos encontrar
¿sí? En la reacción química. Pero estos tienen que ver con la escritura de ella, ¿no? La escritura básica. Entonces vamos viendo, ¿no? Entonces luego copian esta tabla de aquí, la copian en el cuaderno, luego de que escribieron la reacción y le pusieron todos esos símbolos, ¿no? Recuerden que los símbolos, o sea, no se repiten, o bien están del lado izquierdo o bien del lado derecho. Y si se repiten, pues tiene una explicación. Por lo general no se repiten. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, copian por favor esto de aquí, mientras yo le voy explicando, ¿no? Entonces, tenemos el símbolo que está por aquí, en mi subrayando. Ya, el símbolo que está aquí, ¿sí? Ese ahí es el más común. Ese es el que se utiliza cuando uno está recién comenzando a estudiar esto de las reacciones, pues ¿sí? Es el primerito. Ya, ¿qué significa? Significa da o produce. Puede ser... ¿Mandé? Ya, significa da o produce y puede ser reemplazado por un igual, pues sí, a veces lo hacen en los exámenes o en algún otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Por el objetivo de simplificarse la flecha. ¿Ya? Da o produce, o el igual, pues da o produce, ¿no? ¿Qué pasa en cambio cuando yo tengo algo como esto? ¿Sí ven? Que tengo una flecha en doble sentido, como que va y viene también. Ya, eso se conoce como reacción reversible. ¿Sí? ¿De qué trata una reacción reversible? Una reacción reversible trata de que, por ejemplo, si yo tuviera este símbolo reversible acá, ¿qué significa? Pues es un caso especial, ¿no? En donde los reactivos se están transformando en productos y luego un producto se está transformando al mismo tiempo. Una cantidad de estos productos se están transformando en reactivos, ¿sí? Esa es una reacción reversible. Obviamente a nosotros no nos gustaría que las reacciones sean reversibles, pero es algo que se da, o sea, es algo natural, ¿sí? Es algo natural. ¿Por qué se daría? Bueno, podemos hablar de estabilidad química, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, hay reacciones que mientras se dan los reactivos, o sea, los reactivos se están transformando en productos, al mismo tiempo estos productos se están transformando en reactivos. ¿Ya? Eso es algo natural, es lo que se da. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por lo general, nosotros estamos dispuestos, ¿no? a mover cualquiera de estos parámetros, que puede ser la temperatura, que puede ser la presión, que puede ser el catalizador, la energía. Entonces yo muevo estos parámetros con el objetivo de poder transformar la mayor cantidad de reactivos a productos. Entonces, ¿sí? Es algo natural, es una reacción reversible, es algo natural. Obviamente nadie quiere estar jugando a que se produce y luego se regresa, ¿no? Nosotros queremos obtener la mayor eficiencia de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Más que nada cuando estamos en algo de síntesis, estamos en una industria, por lo general se busca eso. Pero moviendo parámetros nosotros podemos solventar la reacción reversible, ¿no? No le vamos a cambiar de pronto a la naturaleza, pero sí podemos provocar que la menor cantidad posible de productos se regrese a reactivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta Profe, y ahí sobre en la reversible podría ser, digamos, el yoduro de hidrógeno, el yoduro de hidrógeno? tal vez, ¿o no? ¿Por qué el yoduro de hidrógeno? Porque, digamos, ahí tenemos lo que es, pues, al hidrógeno molecular y al yoduro molecular, y pues, no sé, yo pienso que lo podemos balancear después. Sí, o sea, de que se balancea, se balancea. No sé, Y todo, pero al decir reacción pero no reversible, sería reversible o es que eso irreversible. es algo O químico. no entra ahí ya. No, o sea, eso habría que ver, pues eso es algo químico. Dicen que en el Sol hay una reacción que puede ser reversible, ¿no? La de helio, hidrógeno, hidrógeno, helio.
O sea que mientras se van dando productos, se están transformando en reactivos esos productos al mismo tiempo. O sea que la reacción va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero más va en un sentido. Uh-huh. Habría que ver eso. Uh-huh. Sí. O sea, podría investigar, o sea, en internet ejemplos de reacciones reversibles, que ahí les va a salir. ¿Sí? Bueno, también tenemos otro símbolo, el símbolo más, ¿no? El símbolo más, que significa más o se agrega, ¿no? ¿Cómo más o se agrega? Ya vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo A más B, así, A más B, ¿sí? Y producen C más D. Por lo general se usa más, ¿no? Se agrega, a ver, A más B, creo que más se utiliza más, ¿no? Más que se agrega. Pero el más se puede utilizar tanto en los reactivos como en los productos, ¿sí? Entonces no hay problema con el más. Simplemente se usa para separar, ¿no? Las sustancias, para separarlas. Bueno, y ahora veamos acá esta flechita, una flechita hacia arriba. Lo que va a significar es que se desprende en forma de gas. Cuando ustedes vean esto, ¿sí? Esa flechita hacia arriba, al lado de un reactivo, ojo, aquí la flechita por lo general no se ubica en los reactivos, sino que son simbologías que se utilizan netamente o especialmente en los productos. ¿Sí? Estas flechitas que están hacia aquí, tanto la que va para arriba como la que va para abajo, se utilizan muchísimo cuando estamos hablando de los productos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, hacia arriba se desprende en forma de gas, hacia abajo se forma precipitado sólido, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo les digo que esto especialmente se va a utilizar en los productos, ¿sí? Eso se utiliza en los productos. Digamos, yo ubico una reacción, ¿no? Entonces, ¿de qué lado van esas flechitas? Es otra pregunta, ¿de qué lado van las flechitas? Perdón, ¿ya? Entonces, gracias. Entonces, ¿de qué lado van esas flechitas, no? Por ejemplo, si yo pongo acá, no van a ir del lado izquierdo, ¿no? Sino que van a ir del lado derecho. ¿Ves? Por ejemplo, pueden ir aquí así, a la misma altura y en el mismo tamaño de la estructura de los elementos, del símbolo. ¿Ya? Ahí va a estar la flechita. ¿Ya? ¿Qué va a significar? ¿Qué significa esto? Bueno, que se da la reacción y que inmediatamente, pues, luego de que se produce la reacción, en ese momento va a haber un gas que se desprende. O sea, que D va a ser un gas que se va a desprender, o sea, que se va a liberar, que va a salir, que va a ir hacia arriba. ¿Ya? D es un gas que se desprende. Eso significa esa flechita. Ahora, ¿qué pasa si yo veo la flechita hacia abajo? La flechita hacia abajo, pues va a representar que la sustancia C, al momento de que aparece, o sea, al momento de que se va produciendo, esta C va a quedar abajo, va a ir hacia abajo, se va a sedimentar, va a caer por gravedad y se va a acumular en el fondo del reactor o en el fondo del recipiente. Por ejemplo, imagínense que acá ustedes tienen un vaso de precipitación y están realizando una reacción química. Entonces, bueno, van a tener aquí A más B. Van a tener A más B, lo tienen ahí. Ahí están los reactivos. ¿Qué va a ocurrir? Pues, digamos que son las 8 AM, ¿sí? Las 8 AM, A más B. Y bueno, se da la reacción química. Ponle que pasa una hora, pongámosla. Son las 9 AM, ¿sí? Pasa una hora. ¿Y qué va a ocurrir? Pues ahí la reacción química se va a producir. Entonces yo ya no voy a tener, esto de aquí, yo no voy a tener A ni B, ¿no? Yo ya no voy a tener eso, sino que a la final lo que va a ocurrir es que me va a quedar C. Y C, pues, ¿qué va a hacer C? C va a hacer un precipitado que va a estar acá, ¿sí? Se va a acumular aquí. Y por aquí yo voy a tener mi C.
eso significa que hay una flechita hacia abajo. O sea que se va a acumular, se va a quedar en el fondo como agua con tierra, así más o menos, ¿no? La tierra se queda abajo. Y en cambio D, ¿qué significa D? Pues D significa que el resto, ¿no? Los demás, la sustancia D va a ir así, va a salir como en forma de gas. Como cuando ustedes tienen una gaseosa y ustedes sacuden esa gaseosa, ¿qué pasa con el gas? Sale, ¿no? Se va, ¿no? Entonces por ahí yo lo tengo a D. Entonces eso es lo que significa cada uno, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces eso es lo que significa. Flechita hacia arriba sale como gas, flechita hacia abajo se precipita. Las reacciones en donde hay precipitas, donde existe flechita hacia abajo, se conocen como reacciones de precipitación, ¿sí? Bueno. Entonces, pues, está claro, creo. Vamos a continuar. Bueno, entonces ya que copiaron esto, ya lo tenemos copiado. Y por acá igual les dejo un texto, ¿no? Que dice: una reacción reversible es aquella en donde se encuentran formándose simultáneamente reactivos y productos. Sí, con todos estos símbolos, bueno, estos se pueden encontrar en distintos libros, pues libros de colegio, libros de universidad, libros nacionales, internacionales. Esto es universal, ¿sí? Siempre en química se trata de que sea así, universal. Ahora vamos a leer esta reacción química que está aquí, ¿no? Vamos a verla, a subrayarla un poquito. Bueno, entonces tenemos por aquí. Estos son los reactivos, ¿no? Del lado izquierdo los reactivos, del lado derecho tenemos los productos. Copien la reacción química. Copien la reacción química. Copienla. Y luego, bueno, lo que vamos a hacer es ir hablando de ella y vamos a tratar de interpretar qué me dice, qué significa, qué me trata de comunicar, qué medidas yo puedo tomar al respecto, ¿sí? Por ejemplo, miren, digamos que yo quiero realizar esta reacción química. Primero me está indicando acá los estados de agregación. ¿Qué es los estados de agregación? Pues los estados de agregación simplemente es el estado, bien si es sólido, bien si es líquido, o bien si es gaseoso, y en esos estados debo de trabajar yo. Por ejemplo, ¿qué me habla del hidrógeno? Aquí yo tengo que voy a tener hidrógeno más oxígeno, y que ese hidrógeno más oxígeno me va a producir agua. Miren, me va a producir agua y además me va a producir energía, ¿no? Parece la combustión del hidrógeno. Si se dan cuenta, parece la combustión del hidrógeno, a lo que se pretende, ¿no?, utilizar en el futuro, me imagino, para lo que es reemplazar la gasolina, para lo que son motores de combustión. No estoy hablando de... Podría ser también de motores de avión, puede ser, ¿ya? Pero bueno, ahí ya tenemos la reacción química, hemos sacado de qué trata, que hay hidrógeno más oxígeno y que esto me está produciendo agua, ¿sí? Y energía, ¿no? Y esta energía la voy a utilizar para mover un carro, qué sé yo, mover alguna cosa, ¿ya? Bueno, ¿qué más me está diciendo? ¿Cómo está ese gas? ¿Cómo se encuentran los reactivos? ¿En qué estado de agregación están? En gaseoso. Gaseoso, ¿no? Tenemos aquí en gaseoso tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces yo ya sé que debo manejar un gas. Entonces yo sé que mi sistema, mi reactor, mi motor, tiene que estar bien cerrado, ¿sí? Porque no me pueden haber fugas de hidrógeno, no puede haber fugas de oxígeno, si no, no se va a dar, ¿no? Y bueno, ¿cómo se va a dar el producto? ¿Qué productos voy a obtener según acá? Agua, ¿no? ¿Pero en qué estado está? Gaseoso. Está gaseoso. Entonces también yo analizo, ¿no?, el agua gaseosa. Bueno, que se produzca agua gaseosa no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso va a agregar humedad al aire, nada más. No es nada tóxico. Pero yo no voy a agregar ningún filtro ni nada por el estilo. No es nada peligroso. Ahí va agua al aire, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿y qué me dice la palabra energía? Que se va a producir energía, de eso ya hemos hablado, ¿sí? Bueno, ¿qué más dice? ¿Qué más veo acá? Que se utilizó un catalizador. La flechita, sí, que se va a producir. Estos son los reactivos y estos son los productos. Y también vemos acá que se utilizó un catalizador. Ya, te indica el catalizador
¿Te indica qué catalizador es? No, no te indica, ¿no? No te indica. ¿Qué ocurre cuando por lo general no indica el catalizador? O sea, el catalizador de pronto está arriba. Digamos que esto es un fragmento de un texto. El catalizador debe estar arriba en el texto. No es que no te quieran decir. De pronto sí. De pronto no te quieren decir si estás hablando de una patente o algo por el estilo. Pero si es un libro, en la parte de arriba suele estar detallado el catalizador, sino que acá pues como que les dio, no quisieron ponerlo y ya, no lo pusieron, pero está por ahí en el texto, te debe de indicar cuál es el catalizador, ¿sí? Pero no lo está poniendo, no hay problema. Pero nos está diciendo que debe haber un catalizador. Entonces tú ya sabes que para tu reactor, para tu motor, vas a necesitar un catalizador. ¿Ya? Entonces ahí vas leyendo. Luego, ¿qué más te dice? ¿Qué te dice de la presión? ¿Qué te dice de la temperatura? Que va a estar a un ATM y a 200. Va a estar en una atmósfera. Ajá. Ajá. Y a 200. ¿Qué significa una atmósfera? Que usted no necesita hacer vacío, usted no necesita ejercer presión. Pues más o menos un motor naturalmente aspirado, por así decirlo. O sea, es algo que es como me explico, más fácil, ¿no? Cuando yo tengo reacciones, procesos a una atmósfera, eso es más fácil. ¿Por qué? Porque la presión a la que nosotros trabajamos, a la que nosotros vivimos, pues es una atmósfera, ¿sí? Luego tengo por acá la temperatura, 200 grados centígrados, ¿no? Tengo que tener en cuenta esta temperatura. ¿Por qué? Porque si yo quiero diseñar algún reactor, si yo quiero diseñar algún motor, si yo quiero diseñar algo por el estilo, pues yo sé que los materiales que van a estar en contacto con esta parte, ¿no? Con los reactivos y los productos, pues sí, esos materiales tienen que ser lo suficientemente fuertes. ¿Para qué? Para poder aguantar, para poder soportar una temperatura de 200 grados Celsius. Y pues obviamente uno no diseña exactamente para 200, sino que uno tiene que diseñar más allá. Si es 200, qué sé yo, supongo que resista 300, que resista 400, ¿ya? Para que no se desgaste, para que pueda resistir pues mucho tiempo, ¿no? De esa manera. Entonces, esa es la información que a mí me da la reacción química. O sea, me permite a mí tomar medidas, me permite, bueno, saber qué podría suceder, qué voy a hacer, ¿sí? Bueno, listo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, ¿qué es hacer vacío? Hacer vacío, ¿qué significa? Sí, no entendí. Ya. Hacer vacío significa, digamos, bajar la presión. Bajar la presión. Por ejemplo, si yo tengo acá tengo un recipiente cerrado, ¿sí? Vamos a decir que yo tengo un recipiente cerrado acá. Ya, el vacío es como succionar, ¿no? Como bajar la presión. Ya, y luego yo pongo una manguerita, está aquí, una manguerita, ¿sí? ¿Y qué es lo que por lo general se utiliza en un laboratorio para hacer vacío? Me pongo una manguerita y esta manguerita está conectada como un tubo, a un tubito, no, tubito T, ¿sí han visto esos tubitos T? Una especie de tubito T. Y por acá hay una contracción pequeñita, por acá, o sea, es normalmente, por aquí va a pasar el agua, ¿sí? Y este espacio es grande, aquí, los huequitos que vemos aquí, tanto de entrada como de salida son grandes, y el que está por aquí es pequeñito. Entonces, al pasar el agua por aquí, ¿qué va a ocurrir? Esa agua como que va a ir jalando, como que va a ir jalando para acá, ¿ya? Va a ir jalando, y eso va a provocar un vacío. Eso va a provocar un vacío. Esto se utiliza también, va a ser vacío, ¿no? El concepto de hacer vacío también se utiliza cuando hacen café liofilizado. Cuando hacen café liofilizado. O sea, hacer vacío significa tratar de succionar o tratar de empujar hacia afuera. Tratar de empujar hacia afuera el aire. Está aquí. ¿Para qué? Con el objetivo de que la presión baje. O sea, digamos que la presión es una atmósfera, ¿no? Yo al hacer esto, ¿qué está ocurriendo?
estoy disminuyendo la presión. Entonces, yo trato de que la presión sea menor, la que está dentro del reactor, la que está dentro del sistema, esa presión sea menor a la presión de afuera, a la presión atmosférica, ¿sí? Y pues el método más general es hacer pasar una corriente de agua, así como una manguera. Imagínese que usted conecta una manguera a la llave de la casa, ¿no? Pero que tiene forma de T, ¿sí? Entonces, al hacer pasar, y imagínese que de esa T, los lados de conexión, ¿no? El lado que está aquí y el lado que está acá, pues esos son grandes como de 1 pulgada, así son grandes. Y en cambio, hay un lado pequeñito, y ese lado pequeñito, pues, ¿por qué es pequeñito? Para que el agua no se venga por acá, sino el agua se va a venir. Entonces, lo que ocurre con el agua aquí, lo que va a hacer es va a jalar ese aire, va a dar un impulso, va a dar un jalón, y eso va a provocar un vacío, ¿no? Va a causar una diferencia de presión. Más o menos es como cuando usted, no sé si cuando lavan, a veces cuando la gente se baña, a veces cuando lavan los platos, como que a veces el agua se llega a encharcar, ¿no? Llega a encharcar, y luego usted deja que el agua se vaya, y usted pone la mano, ¿sí se da cuenta? Como que le chupa la mano, no se ha dado cuenta. Ya, ese es el vacío. Ya, entonces ese efecto se da y eso se conoce como vacío. Entonces usted tiene esa sensación de que te chupa la mano, es porque la presión que está ahí en ese momento, la presión del sistema es pequeña, o sea, hay una baja de presión, hay una diferencia de presión. Si no, no se diera ese efecto de chupar la mano. Y esa es la forma más común de hacer vacío. En el laboratorio se hace vacío, en la industria de producción pues se hace vacío. Liofilización, ahí se utiliza vacío mucho, porque bueno, liofilización se utiliza para hacer pastillas, se utiliza para hacer café también, ¿sí? Cuando usted quiere cuidar las propiedades de una sustancia, se liofiliza y listo. ¿Ya? Y eso es hacer vacío, ¿no? Un proceso físico. Ya, otra cosa que también tenemos que ver, y ese es el vacío, ¿no? Que no hay nada más hay que decir. Ya después cuando se estudia a fondo, pues se estudian los mecanismos de hacer vacío. Ese es el más común y el más barato, ¿no? Porque puede haber una bomba de vacío, pero no, ese es el más barato, usar agua. ¿Qué más le iba a decir? Ya, que leamos otra vez la reacción, pero solo enfoquémonos en esto de aquí. Solo enfocándonos en esto. Nosotros podemos decir, bueno, si yo comienzo a analizar esto, yo veo que me dice que dos moléculas, esto que está aquí, este numerito 2, perdón, se conoce como coeficiente estequiométrico, el 2. Coeficiente estequiométrico, el 2 que está acá, coeficiente estequiométrico, y cuando no hay ningún número, pues se dice que hay un 1. Aquí hay un 1, sino que no se ve, ¿ya? Aquí hay un 1, sino que no se ve. Bueno, entonces, si yo lo explico, ¿no? Si yo lo leo, pues podría decir tranquilamente que dos moléculas de hidrógeno molecular o de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua, ¿sí? De esa manera. 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de agua. De esa manera tenemos acá la reacción, eso es lo que dicen. Pero, ¿qué ocurre? Para los asuntos prácticos, nosotros no podemos manejar solamente 2 moléculas de hidrógeno, no se puede manejar solamente una molécula de oxígeno, no se pueden manejar 2 moléculas de agua. O sea, son cantidades que no se puede trabajar, ¿no? No puedo yo controlar solamente a 2 moléculas de hidrógeno y una y las voy a unir, no se puede. ¿Qué es lo que sí se puede? ¿Y qué es lo que se utiliza? Para efectos prácticos, ¿qué se utiliza? ¿Ya? Para efectos prácticos, para efectos de la vida real, nosotros utilizamos el concepto de mol, ¿sí? En vez de decir molécula, nosotros decimos mol. ¿Sí se acuerdan de la mol? ¿Cuál es
Una mol, ¿cuántas unidades tiene? Si se recuerdan, una mol tiene 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Moléculas, átomos, eso no se tienen que olvidar. Ya. Entonces, en este caso, pues, yo podría hablar de la reacción química en moles, porque ya moles, sí, voy a tener la capacidad de medir su masa y ese tipo de cosas. Bueno, entonces yo puedo decir acá que 2 moles de hidrógeno molecular, sí, 2 moles de hidrógeno molecular o 2 moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno, sí, con una mol de oxígeno molecular o con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Entonces lo podría hacer así, ¿ya? Puedo yo hablarlo así, porque ya es manejable. Digamos, 2 moles de hidrógeno molecular, ustedes ya saben cuántos gramos tendría, ¿no? Tendría 2 gramos o 4 gramos, ¿no? Una mol de oxígeno molecular, 32 gramos. 2 moles de agua, pues 18 más 18, 36, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que esas cantidades de gramos sí se pueden manejar, pero si yo hablo de un solo átomo, una sola molécula, pues eso no se va a poder manejar. Usted puede referirse a ellos, así como una molécula, una molécula de agua, una molécula de hidrógeno, cuando se refiere a algo de manera teórica. Usted puede decir, la molécula de hidrógeno, o puede hablar en plural, las moléculas de hidrógeno. Sí, pero ya en efectos prácticos se utiliza bien lo que es mol, ¿sí? Porque es algo que usted puede manejar y que está relacionado con los gramos, que es una cantidad que se utiliza mucho en el laboratorio, los gramos, ¿sí? Bueno, entonces, de todas maneras acá, yo les dejo la descripción de la reacción. Dice, esta reacción se puede leer de la siguiente forma. 2 moles de hidrógeno molecular reaccionan con 2 moles, con una mol de oxígeno molecular por medio de un catalizador a presión atmosférica y 200 grados Celsius para formar agua en forma gaseosa, liberando energía, ¿no? Bueno, ¿tienen ahí alguna pregunta? ¿No? Entonces, aquí está la reacción de forma práctica. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con la ley de la conservación de la materia, ¿no? Las reacciones químicas y la ley de la conservación de la materia. Vamos con eso ahorita. Y pues, sí, las reacciones químicas tienen que cumplir la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Eso es importante para que la reacción química pueda ser utilizada. ¿Ya? Si la reacción química no cumple la ley de la conservación de la materia, pues ya no se puede utilizar. Si usted la utiliza, nos daría mal los resultados, tendría malas respuestas. ¿Qué significa esto? Significa que hay que balancear la ecuación. No sé si ustedes han visto balanceo de ecuaciones. Entonces, para balancear ecuaciones existen algunos métodos. Pues tenemos el método del tanteo, que es el más fácil. Pero, disculpen, pero así como es el más fácil, no puede aplicarse para todas las reacciones, ¿sí? Tenemos el método redox, que también es un método fácil. También no sé si se puede aplicar a todas las reacciones, pero hay muchas reglas. Y del método redox hay unas variaciones, que es el método redox en medio ácido, método redox en medio básico, método ion-electrón. Sí, entonces hay algunas modificaciones. Hay otros métodos que no tienen nada que ver con química. O sea, sí tiene que ver, obviamente, pero no tanto, ¿no? Sino que tiene que ver más con la elaboración de ecuaciones. ¿Ya? Y ese se llama método algebraico. Asimismo, el método algebraico no se puede aplicar a todos. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los métodos. De todos esos métodos, ¿cuáles vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver el método del tanteo y también vamos a ver el método redox. ¿Sí? Vamos a ver método de tanteo y método redox. De esa manera. Entonces, sí. Bueno,
vamos a ver acá, nos dice las reacciones químicas deben estar de acuerdo a la ley de la conservación de la materia. ¿Sí? Eso le está explicando. Y bueno, ¿qué se utiliza? Se utilizan coeficientes estequiométricos adecuados para los reactivos y para los productos. En pocas palabras, ¿qué necesito? Necesito tener el mismo número de átomos de cada elemento. O sea, el mismo número de átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Eso es lo que yo necesito. Que el número de átomos en los reactivos, o sea, antes de la flecha, sea igual que en los productos. ¿Sí? Bueno, aquí tienen la descripción, ¿no? Un coeficiente estequiométrico es un número entero. En algunos casos puede ser un fraccionario, es correcto, puede ser fraccionario a veces. Y se ubica del lado izquierdo de cada sustancia en la reacción. Ya, acá yo tengo una reacción química. Aquí tengo una reacción química y en este caso ya está balanceada. También, bueno, en la vida laboral a veces, digamos cuando tenemos estamos en alguna empresa o algo por el estilo, a veces las reacciones químicas ya vienen balanceadas. Sí, a veces en las prácticas también vienen las reacciones químicas balanceadas, pero de todas maneras es importante aprender a balancear una reacción química. Hay algunas páginas de internet que balancean ecuaciones. Usted escribe la ecuación y luego la balancea. Entonces puede usar también eso. Cualquiera de esas en la vida laboral es válido, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la reacción. Dice, en esta reacción tengo el ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, permanganato de potasio y ácido clorhídrico para formar azufre, cloro, manganeso y agua. Entonces vamos con esa reacción de ahí. Déjame subrayarla acá. Ácido sulfúrico. Ya, ahí tengo todos los reactivos. Como es una reacción con muchos productos, con muchos reactivos, va a quedar así de esa manera. Ya. Y que yo lo que hago es, lo pongo los coeficientes estequiométricos para que observen, ¿no? Entonces el coeficiente estequiométrico y los coeficientes estequiométricos son números enteros que van del lado izquierdo, ¿sí? de cada reactivo. Están subrayados en amarillo. Bueno, ¿qué se busca ubicando los coeficientes estequiométricos? Se busca que del lado de los reactivos, o sea, de este lado, aquí yo comienzo a contar. Ustedes ya saben que el 6, ¿qué hace un coeficiente estequiométrico? El coeficiente estequiométrico lo que hace es, digamos que tengo aquí el 5, ¿no? Entonces este 5 comienza a multiplicarse por los subíndices. O sea, me está indicando que hay 5 moléculas o 5 moles de ácido sulfídrico, ¿sí? Acá que tengo el número 2. 2 KMNO4, ¿qué significa? Pues que hay 2. Hay 2 moléculas o hay 2 moles. Es como duplicar, o sea, esto se duplica, esto se quintuplica, ¿no? Por eso tengo 5. Acá en cambio se multiplica por 6, ¿no? Como tener 6 de estas mismas, ¿no? 6 de ácido clorhídrico. Entonces, bien, de esa manera funciona. Así mismo. Entonces, yo pongo estos numeritos. ¿Para qué? Para que del lado de los productos, vamos a subrayar el lado de los productos, el lado de los productos tenga yo el mismo número de átomos. Vamos a subrayar acá con anaranjado, ¿no? Entonces, ahí lo tengo. Sí, o sea, 5 veces azufre. O sea, acá hay 5 moles de azufre, 2 cloruro de magnesio, 2 moles de cloruro de magnesio, o sea, se duplica. 2 de cloruro de potasio. O sea que si yo quiero contar el número de átomos de potasio que hay acá, ¿qué tendría que hacer? Pues multiplicar, ¿no? Multiplicar el 1 por 2, o sea, 2 átomos de potasio, cloro, 1 por 2, 2 átomos de cloro. De esa manera funciona, ¿sí? Ok, entonces siempre voy a estar, para contar los elementos, yo necesito, sí. Por ejemplo, ¿qué me dice los átomos de hidrógeno que hay acá? ¿Cuántos átomos de hidrógeno habrían acá? 16. 16, correcto. ¿Y cuántos de oxígeno? 8. Ajá. Muy bien.
Listo. Y ahí le sumamos con las que están... No, ahí está bien, sí. Ahí está En bien, el ahí. otro hay que sumarle. Ujú. Correcto. Entonces, bueno, una vez que yo tengo los coeficientes estequiométricos, ¿cuál es el objetivo de esos coeficientes? Bueno, aquí déjenme leer qué dice aquí la reacción. Bueno, ahí están los coeficientes estequiométricos. A veces en los exámenes suelen salir preguntas como que sumar los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Sí, sumar el coeficiente estequiométrico de los reactivos, o sea, el resultado de la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos es, ¿sí? O de señales, cualquiera de las dos. Ya, entonces, para ustedes, ¿cuál sería la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos? ¿Cuánto daría sumar los reactivos? ¿Cuánto daría como resultado sumar esos coeficientes estequiométricos? Ya, daría lo siguiente, mire, primero acá usted tiene que fijarse, aprenderse bien. De este lado, el lado verdecito, son los reactivos, del lado derecho son los productos. Si me dicen que quiero saber el resultado de sumar los coeficientes de los reactivos, pues solo sumo los reactivos, no es que voy a sumar todo, solo los reactivos, ¿sí? Entonces me viene a dar 13, ¿no? 5 más 2, 7 más 6, 13. Si me dice coeficientes de los productos, usted solo suma los de los productos. Si solo los productos, pues se me da ahí 9 más los 8, 17, correcto, nada más. ¿Sí? Y si me dice sumar todos los de la reacción, los coeficientes que balancean la reacción, pues tiene que sumar todito esto, todo, ¿sí? De esa manera. Bueno, ya, ¿qué más tengo que verificar? Yo voy a tener que verificar y te tiene que cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿Qué significa la ley de la conservación de la materia? Pues que los elementos que se encuentran del lado de los reactivos, el número de átomos que esté del lado de los reactivos sea igual al número de átomos del lado de los productos, o sea que sean lo mismo, que sea igualito. ¿Sí? Entonces, acá abajito yo pongo una tabla comparativa. Ustedes no es que tienen que hacer una tabla, pero sí poner potasio igual, o sea poner algo similar, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a fijarme en esto. Y lo que tengo acá son los elementos. El número de átomos tiene que ser igual del lado de los reactivos que de los productos. Eso significa que se cumpla la ley de la conservación de la materia. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y bueno, ¿qué se hace, no? Los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos, pues lo que hacen es multiplicar a los subíndices que están aquí para este efecto, ¿no? De que del lado izquierdo tenga el mismo número de átomos que del lado de los productos. El coeficiente estequiométrico lo que hace es, va a trabajar y va a ir multiplicando cada subíndice por él, ¿no? Por ejemplo, vamos a contar, como yo les digo, esto sí, no sé si me escucharon, pero tienen que ubicar en orden para hacer el listado de los elementos. Primero lo que hacen es ubicar el número de átomos, o sea, primero trabajan con los metales, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es la reacción, y yo pongo primero el potasio, primero el metal, potasio, luego el manganeso, que también es metal, y luego voy con los no metales. No importa el orden en que pongas el metal, si primero el potasio y luego manganeso, lo importante es que sean metales y ya, ¿no? Luego pones los no metales, el cloro, pues el azufre, y la lista de los elementos que están en la reacción debe terminar con hidrógeno y oxígeno. Termina con hidrógeno y termina con oxígeno, cosa que de esa manera aseguramos que nos salga bien, ¿no? Porque vamos a trabajar primero con método del tanteo. Y entonces vamos a ir contando el número de átomos de potasio. Según acá, del lado de los reactivos, pues hay dos, ¿no? Del lado de los reactivos hay 2 y del lado de los productos hay 2. Hay 2 y 2. Y ya, bueno, ya puesto los coeficientes estequiométricos, ahorita lo que vamos a hacer es comprobar. Vamos a comprobar por qué nos sale ese valor, ¿no? Vamos a ver por qué nos sale 2.
Entonces miren, acá tengo el 2 para el potasio y el 2 para el otro lado del potasio. Entonces veo al potasio. Si yo veo acá, el potasio en los reactivos está presente en el permanganato de potasio. Entonces tengo el número 2, ¿sí? Entonces como hay un átomo de potasio aquí, yo multiplico. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y entonces estoy del lado verde, no del lado de los reactivos. Por eso está el número 2 acá, ¿no? Por eso me dicen, hay 2 átomos de potasio del lado de los reactivos. Ahora en los productos también me dicen que hay 2. Contar, ¿no? Contar el número de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Y que tiene que darme lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, para el átomo de potasio, ¿no? Para el átomo de potasio, pues para el permanganato de potasio, si lo ven aquí, yo tengo el coeficiente estequiométrico 2, ¿sí? Tengo el coeficiente estequiométrico 2, por eso multiplico 1 por 2, 2, ¿sí? Multiplico 1 por 2, 2, y de esa manera, pues, yo estoy trabajando, un ratito ya, estoy trabajando, estoy trabajando para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, o sea, para comprobar, ¿no? Luego lo mismo acá, del lado de los productos tengo cloruro de potasio. De ahí no hay más potasio por ningún lado. Por eso también se pone de este lado el número 2. Para tener 2 y 2. ¿Sí? Y bueno, ahí veo que tengo 2 y 2. Ya está balanceado en potasios, se dice. Ya la reacción ya quedó balanceada en potasio. Luego vengo con el manganeso. Si yo veo el manganeso del lado de los reactivos, en el permanganato de potasio está el manganeso. Y en el cloruro de magnesio, ahí está el manganeso. Tiene el número 2 y también el número 2. Y sí, entonces yo multiplico, ¿no? Un átomo de manganeso por 2 me da 2. Por eso veo que aquí está el número 2 para el manganeso. Y también está para el manganeso del lado de los productos el número 2. De esa manera funciona. En cambio, para el átomo de cloro, con cloro. Si vemos el cloro ahí, tiene 6, ¿no? Dice que tiene 6. Vamos a revisar acá. Ya, para el cloro 6 de un lado, y allá dice 2, pero no es 2, es 6. Cuidado, pongan acá 6. ¿Sí? Listo, cloro 2, aquí está mal. Ya, vamos a revisar. Ya, correcto, del lado de los reactivos, aquí hay un átomo de cloro en la molécula de ácido clorhídrico. Pero como me dice que ahí tiene un coeficiente estequiométrico de 6, el 1 lo multiplico por 6 y me da 6, ¿sí? Vamos ahora con los productos. En los productos tengo un átomo de cloro aquí, un átomo de cloro, y luego por acá el 2. O sea, yo voy a multiplicar 1 por 2, y aquí tengo 2 por parte del cloruro de potasio, y por parte del cloruro de manganeso, cloruro de manganeso 2, voy a tener, ¿sí? Tengo 2 átomos de cloro, por 2, 4, y ya pues 4 átomos de cloro aquí, más los 2 de acá, se hacen 6, corrijan, 6, ¿ya? Y así voy verificando. El azufre, ¿cuántos? Dicen que tiene 5 de un lado y 5 del otro, y es correcto. Aquí tengo 1, y 1 por 5, 5, y acá pues tengo 1 también, y 1 por 5, 5. Pues tengo 5 de un lado y 5 del otro. Siempre terminan ustedes con los hidrógenos y con los oxígenos. Si ya el hidrógeno está bien, ya el oxígeno por lo general también está bien. Ya, primero vamos a hacer aquí un poquito de zoom porque tengo que verificar en dónde están los hidrógenos. En qué elementos, en qué sustancias están. Bueno, en el ácido sulfídrico hay hidrógeno. En el ácido clorhídrico también hay hidrógeno. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, 2, que está aquí, 2 hidrógenos del ácido sulfúrico multiplicado por 5. ¿Cuánto me da? 10, ¿sí? Me da 10. Y acá tengo 1. 1 por 6 me da 6. Entonces sumo los 6 hidrógenos que están aquí más los 10 hidrógenos que están acá. En total me dan 16. Entonces tengo 16 de ese lado. Entonces ahí están 16 hidrógenos. Luego voy del lado de los productos a verificar el número de átomos de hidrógeno. ¿Sí? El número de átomos de hidrógeno
como en este caso solamente el agua tiene hidrógeno, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es ver, ¿no? Tiene 2 átomos de hidrógeno por 8, ¿cuánto me da? 16. Entonces, de esa manera ya queda balanceado en hidrógenos. Y luego los oxígenos. Los oxígenos, en el caso de los productos, el único lado en donde hay oxígeno es en el agua. Si yo veo 1 por 8, me da 8, ¿sí? Y luego por acá veo qué elementos nomás tienen oxígeno, solo el permanganato de potasio. Entonces, sí, 4 por 2, 8, y también me da 8. Entonces, eso significa que la reacción cumpla la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Eso es lo que va a significar que la reacción cumpla la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Que, bueno, ¿tienen alguna no la pregunta? cumple, ¿qué pasaría? Si no la cumple, o sea, si no ubico de forma correcta los coeficientes estequiométricos o si la utilizo sin balancear, voy a obtener resultados erróneos. O sea, voy a hacer estequiometría, pero me va a salir malos resultados. Por eso, siempre que ustedes tengan un problema en donde trabajen con alguna reacción química, ustedes tienen que balancearla, ¿sí? Tienen que balancear esa reacción. ¿Ya? Tienen que, ¿sí?, buscar coeficientes de tal manera que del lado de los reactivos esté el mismo número de átomos que del lado de los productos, ¿sí? De esa forma, ¿ya? Siempre van a tener que hacer eso. Les puede dar el problema ya la reacción balanceada o les puede dar sin balancear. Ustedes tienen que verificar si la balancean o no. ¿Listo? Entonces, bueno, hay algunos métodos para balancear. ¿Tienen alguna pregunta adicional acá? Todo bien, todo correcto. Correcto, ok. Entonces, los métodos para balancear son algunas, ¿no? Tanteo, redox, algebraico, las que les conté también. ¿Cuál es el que tenemos que aprender primero? El que vamos a ver hoy día, que es el método del tanteo, ¿sí? El método del tanteo, pues es un método que sí, es tanteo. ¿Qué significa tanteo? O sea, significa que vamos a ir probando, pero no es que vamos a ir probando como sea, ¿no? Sino que hay una metodología que provoca que, sí, que la mayoría de veces este tipo de reacciones sencillas usted las pueda balancear sin ningún problema, ¿ya? Se le dice tanteo porque hay veces que hay que estar cambiando los coeficientes, ¿sí? Pero no es nada difícil y no es que se complica, ¿sí? Hasta, digamos que no se puede, no, sí, por lo general siempre se puede. Entonces, en el método del tanteo, ahí pueden, ¿no?, como su nombre lo indica, se realiza por medio de un tanteo de los coeficientes estequiométricos. Esto es importante, ¿no? Si ustedes tienen algo que copiar, es esto de aquí, ¿no? Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Ya? De esa manera se trabaja. Metales, primero, o sea, ¿cómo comenzar a balancear? Primero yo balanceo los metales, luego balanceo los no metales, luego el hidrógeno y por último el oxígeno, ¿sí? Está claro. Eso siempre tener en cuenta. Metales, primero, no metales, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Ya. Dicen esta reacción, el nitrato de aluminio reacciona con el ácido sulfúrico para producir ácido nítrico y sulfato de aluminio. En problemas, en lecciones, pues yo solo les voy a dar los nombrecitos, los nombres. Y ustedes, esos nombres, los transforman a esto, ¿no? Entonces tienen que ir repasando la formulación, tienen que ir repasando la formulación. Entonces yo lo transformo acá y bueno, tengo aquí el nitrato de aluminio, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el sulfato de aluminio. Entonces, bueno, hay que balancear. Y entonces aquí está explicado paso por paso. Dice, para balancear por medio del método del tanteo debemos observar la ecuación química y determinar el número de átomos de cada elemento que existen en los reactivos y en los productos. Puedes hacerlo así o te puedes fijar solamente en el metal, ¿sí? Bueno, en este caso lo hemos hecho así, ya vamos a hacer más ejemplos después. Bueno, entonces yo tengo acá el aluminio, ¿no? Tengo que para el aluminio, del lado de los reactivos, ¿cuántos átomos tengo?
solamente uno aquí en el nitrato de aluminio, solamente hay un átomo de aluminio. Para el lado de los productos, después de la flecha, ¿cuántos átomos de aluminio hay? Hay 2. Si ven que aquí hay 2, les pongo 2. Luego para el azufre, del lado de los reactivos, ¿cuántos átomos de azufre hay? Hay 1. Aquí hay 1. Del lado de los productos, ¿cuántos hay? Si ven que aquí está el número 3, entonces 1 por 3, 3. Hay 3 de azufre. Entonces yo me voy dando cuenta cómo la ecuación está desbalanceada, cómo de un lado hay más y del otro lado hay menos, de un lado más y del otro menos. El nitrógeno, acá en el nitrato, está ahí, ¿no? Hay 3 nitratos, entonces del lado de los reactivos hay 3 nitrógenos. Del lado de los productos, ¿cuántos hay? ¿Cuántos nitrógenos hay? Hay 1 nomás aquí, ¿verdad? Que hay 1, entonces yo pongo aquí 1. Hidrógeno, del lado de los reactivos, ¿cuántos hidrógenos hay? Solamente 2 en el ácido sulfúrico. ¿Sí es? 2. Luego vamos con el otro lado de los productos, después de la flecha, ácido nítrico, 1. Solo hay 1, un hidrógeno. Oxígenos, del lado izquierdo. Si yo me doy cuenta, acá hay 3 por 3, 9, y 9 más 4, 13. Hay 13 oxígenos. Del lado de los productos, ¿cuántos hay? Hay 3, sí, y por acá hay 4 por 3, 12. 12 más 3, 15. ¿Sí ven cómo está desbalanceado? Si yo me lanzo a hacer un ejercicio con la ecuación sin balancear, me va a salir mal, ¿sí? No me va a salir bien, no puedo tener respuestas correctas si me olvido de balancear o si no me percato de que no está balanceada, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Como les digo, primero ustedes trabajan con los metales, ¿sí? Primero vamos a comenzar por los metales. ¿Cuál es el metal? El aluminio. El aluminio es el metal. Y esto es un método del tanteo. Los demás son no metales. Quiero que vean, del lado de los reactivos, ¿cuántos átomos de aluminio hay? Hay 1, ¿sí? Y del lado de los productos, ¿cuántos átomos de aluminio hay? 2. Hay 2, ¿no? Del lado de los productos hay 2. Entonces, ¿qué se debe hacer? Para igualar, ¿sí? Para que me quede balanceado, para tratar de equiparar esta diferencia de aluminios, lo que yo voy a hacer es, obviamente de este lado no voy a tratar ese lado, sino voy a trabajar con el lado que tengo menos, con este de acá, con el lado de los reactivos. Entonces el nitrato de aluminio, a él yo le voy a asignar un coeficiente estequiométrico que permita que todo me quede parejo, ya, para que no haya más de un lado y menos del otro, sino que queden iguales. Ahora, ¿ustedes qué coeficiente estequiométrico piensan que debería ir acá para que quede igualado? El 2, ¿no? Correcto. Si yo pongo el número 2 aquí, en el nitrato de aluminio, si yo pongo el número 2 aquí, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy provocando que ya ese 2 vaya a multiplicar por 2 el número 1, o sea, me va a provocar que exista igual número de átomos de aluminio. Por ejemplo, acá, ahí yo les dejo escrito, ¿no? Lo que hemos visto. Y sí, si yo pongo el número 2 de este lado, si yo estoy poniendo el número 2 aquí, voy a borrar eso que está. No, está. Profe, Dígame. ¿ese PDF sí lo va a subir a la plataforma? Sí, correcto. Sí. Gracias. Entonces, ahí está el número 2. Sí, ahí está el número 2 que ya he dicho. Ahí está el número 2. Yo pongo el número 2 aquí. ¿Sí? Entonces, como yo pongo el número 2 ahí, ya tengo 2 átomos de aluminio. Sí, 2 átomos de aluminio. Y 2 átomos de aluminio también. Entonces, está balanceado. Pero hay que tener en cuenta que eso también varió. El número de átomos de nitrógeno, el número de átomos de oxígeno cambió. Pero este método es tan, o sea, es bueno, ¿no? O sea, no importa, usted sigue el orden y no se preocupe. Yo sé que cuando yo pongo el número 2 acá, varían los demás elementos, pero no se preocupe.
le sigan nomás las reglas y no pasaría nada, ¿no? Entonces sí, al poner esto, el número de átomos de azufre no es afectado para nada. Sí, sí, acá no pasa nada, todo está igualito. El de nitrógeno fue afectado, ahora ya hay 6, ¿no? 3 por 2, 6, ya no hay 3, sino 6. El de hidrógenos sí, no fue afectado, eso queda igualito. El de oxígeno fue afectado, de un lado quedaron más, porque ya es 3 por 3, 9 por 2, 18, 4, 22. Sí, pero no pasa nada, usted siga concentrándose solamente, vaya en el orden que le hablamos, ¿no? Luego que usted define, ¿no?, al aluminio, vamos ahora con los no metales, vamos con los no metales y usted puede puede dedicarse al nitrógeno o puede dedicarse al azufre, daría lo mismo, no hay ningún problema. En este caso, lo que hemos hecho es ir por el azufre, o sea, tratar de ir en orden, ¿ya? Y bueno, vamos a ver al azufre, veamos al azufre. Ya tengo el metal, ahora sigue el no metal. ¿Qué podemos hacer con el azufre? Si veo yo del lado de los reactivos, tiene un átomo de azufre nomás, y del lado de los productos hay 3. ¿De quién yo me encargo? ¿Del que tiene más o del que tiene menos? Del que tiene menos, ¿sí? Ya, del que tiene menos, ¿quién es? El ácido sulfúrico. ¿Qué podría hacer yo o qué coeficiente podría utilizar en el ácido sulfúrico para que quede ya balanceada la ecuación? Para que existan igual número de azufre, tanto de un lado como del otro. ¿Qué coeficiente pondríamos ahí? El 3. El número 3, ¿no? Porque aquí hay 3 átomos de azufre, 1 por 3, 3. Y acá, si yo pongo el 3, pues ya quedó balanceado en azufre. Entonces, si pongo el número 3, como está aquí, no pongo el número 3, ya estaba el 2, aquí yo pongo el número 3, ¿sí? Y bueno, eso provocaría que, bueno, ya lo habíamos balanceado en aluminio, y ahora sí, 1 por 3, 3, y tengo 3 átomos de azufre del lado de los reactivos, y 3 átomos de azufre del lado de los productos. Está igualito. Ahora el nitrógeno, sigo en orden y veo que el nitrógeno no está balanceado, ¿verdad? Porque tengo 6 y 1. ¿Qué harían ustedes para balancear? ¿Dónde pondrían? ¿Qué coeficiente estequiométrico utilizarían? Recuerden. El 6. El 6, ¿no? ¿Y en dónde lo utilizaríamos? Se le antepone en el hidrógeno. Aquí, ¿no? En el ácido nítrico, ahí lo utilizaríamos. Correcto. Porque si yo me doy cuenta con estos coeficientes que están ya aquí habilitados, y voy con el nitrógeno, y acá yo tengo 6, y acá tengo 1, ¿no? ¿Sí ven? 3 por 2, 6, y por acá 1. Entonces lo correcto sería ocuparse del que tiene menos, que es él. Entonces yo del lado de los productos voy a estar poniendo el número 6, para que ese 1 se multiplique por 6, y ya tener este 6 acá, acá también tener 6, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces yo lo ubiqué, ¿no? Aquí puse el número 6, y ahí lo escribo. Entonces ya tengo 2, 3 y el 6, ¿sí? De esa forma. Entonces ahí ya balanceé los elementos. Tengo los metales ya balanceados, el metal balanceado, tengo el azufre balanceado, tengo el hidrógeno balanceado, el nitrógeno balanceado. Entonces cuando usted ya ubica y por lo general balancea esto, ya los demás ya están balanceados también, ¿sí? Sino que usted sigue ese orden. Por ejemplo, vamos con los hidrógenos, así como están con estos coeficientes. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay del lado de los reactivos? O sea, en el ácido sulfúrico, 6, ¿no? Tengo 6, 2 por 3, 6. Aquí corríjanle, no es 2, póngale 6. Ahí póngale 6. Luego vamos del lado de los productos. En el ácido nítrico, 1 por 6, pues 6. Ya está balanceado. Aquí corríjanle que no es 2, sino 6. Entonces ya está balanceado. Ahora para los oxígenos. Los oxígenos usted comienza a multiplicar. 3 por 3, 9 por 2, 18. 18 más 12, 4 por 3, 12. 18 más 12, 30. Ya está. 30 del lado de los reactivos. Del lado de los productos se repite, ¿no? 3 por 6, 18. Y 4 por 3, 12. 18 más 12, 30 también. ¿Ya? Y ahí quedó balanceado. Ese es el método del tanteo, pero tienen que ir en ese orden. Primero metales, luego no metales, y así, luego el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Ese es uno, ¿no?
Entonces, al momento de realizar el conteo, uno se va a dar cuenta que del lado de los reactivos existe el mismo número de átomos que del lado de los productos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, sí, hay más reacciones. Por ejemplo, vamos a balancear esta de aquí. Vamos a balancear esta de ahí. Aquí, bueno, ya hay, a veces hay casos un poquito especiales en donde usamos números fraccionarios. O si usted no quiere usar fraccionarios, si usted tiene una afinidad por la matemática, podría simplemente anticiparse y utilizar números. Bueno, yo les voy a enseñar con los fraccionarios, cómo usar cuando a veces, bueno, ¿cómo le hago? No? Con un fraccionario se soluciona rápido. Ya le voy a enseñar. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Qué tal les parece? ¿Sabemos los otros métodos o solo el tanteo? Lo que vamos a ver es el tanteo y el método de redes. Pero hoy día solo estamos viendo el tanteo y todavía en la próxima clase un poquito. Vamos con tanteo primero. Profe, en una lección ¿es obligatorio usar el método que nos explican o podemos usar cualquier otro que nosotros sepamos? Cualquier otro método, pero que lo usen bien. En el examen lo mismo. Cualquier método. ¿Listo? ¿Ya? Ya, entonces, ahora tanteo, ¿no? Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo que parece más sencillo, ¿no? Dice la reacción entre aluminio y cloro. Aluminio y cloro para formar cloruro de aluminio. ¿Sí? Así. Este es el aluminio, cloro molecular, ¿no? Y el cloruro de aluminio, ahí está. Yo les daría así el enunciado y ustedes lo transformarían a esto. ¿Sí? Bueno, seguimos, ¿no? Por método del tanteo, nos damos cuenta, bueno, vamos a ver, ¿no? Empiezo con el aluminio. Con el aluminio empiezo. ¿Cuántos átomos de aluminio hay acá? Uno de un lado y uno del otro, ¿no? Tengo uno y uno. Tengo uno y uno. Entonces aquí les explico algo, ¿no? Los átomos de aluminio se encuentran igualados, pero los reactivos tengo 2 átomos de cloro, correcto, y en los productos tengo 3, por lo que no cumple la ley de la conservación de la energía. Pueden hacer ustedes esto, que es aprovechándose de que del lado de los reactivos tengo el número 2, ¿sí? Si ven que tengo el número 2 para cloro y del otro lado tengo 3. Si yo quiero balancear el cloro, yo tengo la opción de usar un fraccionario como es 3 medios. ¿Sí? ¿Por qué utilizar 3 medios? Porque si yo pongo acá 3 medios, ¿sí? 3 medios multiplicado por 2, ¿cuánto le da? 3 medios multiplicado por 2. ¿Cuánto le da eso? Digamos, si yo pongo aquí 3, pongo acá 3 medios multiplicado por 2. ¿Cuánto me da 3 medios multiplicado por 2? 2 y 2 se simplifica y me queda 3. ¿Sí? Entonces yo tengo la opción de ubicar el 3 medios tranquilamente. Y pues no pasa nada. Entonces pongo aquí 3 medios. ¿Sí? Y sí, ya está, 3 medios y ya quedó balanceada. ¿Ya? Ya quedó balanceada, 3 medios. Entonces pongo acá... veo que tiene un átomo de aluminio por acá también, y por último, pues, 3 átomos de cloro, ¿no? Tengo 3 átomos de cloro. Sí, tengo 3 acá, porque 3 medios por 2 me da 3, y por acá, pues, los 3 que tenía. Pero, ¿qué ocurre con los coeficientes estequiométricos? Siempre uno busca que el coeficiente estequiométrico sea, tiene que ser entero, ¿sí? Un coeficiente estequiométrico tiene que ser entero, ¿sí? O sea, es como obligación que tiene que ser entero, ¿sí? Un coeficiente estequiométrico debe ser entero. Entonces, aquí ya está balanceado, pero como tú necesitas enteros, ¿qué es lo que se realiza? ¿Qué es lo que se realiza? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el número 2, que es el denominador de esta fracción, y multiplicar por 2 todos los coeficientes. O sea, yo multiplico pongo coeficiente 2 acá, un 2 por acá, un 2 por acá. Entonces, ¿qué va a provocar esto?
va a provocar que el 2 del 3 medios se simplifique con el 2, ¿no? Se simplifican 2 y 2 y me quedan 3. Entonces yo comienzo y me queda aquí 2, ¿sí? Acá ya 3 medios por 2, pues ¿cuánto da? Da 3, ¿sí? Entonces ahí lo tengo. Y por acá puse el 2 de nuevo porque a toditos los coeficientes yo tendría que multiplicarlos por el mismo denominador, porque si no la ecuación se va a desigualar. Entonces sí, no va a pasar nada. Entonces pongo el número 2 y listo, ya quedó. Y estos serían los coeficientes estequiométricos. No serían los de arriba, aunque ya está balanceado, pero me puede ayudar a mí a hacerlo de esa forma. Y listo, y ya quedó. Entonces hay 2 átomos de aluminio de un lado, 2 átomos de aluminio del otro, el cloro de un lado 6 y el otro pues 2 por 3, 6. Así lo pueden hacer usando un fraccionario, o si no, usted puede anticiparse y decir, voy a multiplicar acá por 3 y acá por 2 me va a quedar 6 y luego igual el aluminio. Pueden hacerlo así también, ¿no? Eso es una forma de hacerlo. Bueno, entonces, aquí hay otros ejemplos. Esto yo lo voy a subir. Y bueno, para la próxima clase sería ver el tipo de reacciones. Vamos a ver tipos de reacciones, ¿sí? Les he preparado unos ejercicios de tanteo para que los hagan. Unos ejercicios de tanteo para que los hagan.